Hola y bienvenidos a todos a este canal. En esta ocasión vamos a hacer un video que me estaban sugiriendo, que es probar con los diferentes tipos de tragacantos o compuestos para pulir. En este caso voy a probar con tres distintos. El primero es Toconole, el segundo es goma tragacantos marca Arrow de México y el tercero es cera de abeja, que es uno de los tragacantos más, no tragacantos, son pulidores más comunes que se utilizan en la industria. Vamos a empezar primero con la cera de abeja. En este caso tengo tres pedazos de cuero unidos entre sí en dos capas para hacer la prueba como si estuviéramos haciendo un artículo ya pegado, ¿no? Vamos a utilizar solo uno para la cera. Vamos a hacer el procedimiento como en el video que hice para hacer el bruñido de cantos. Empezamos con el matacantos. Luego utilizamos las lijas. Empezamos desde una lija 1000. Ya que sentimos que la 1000 ya no está quitando material, nos vamos a una lija 1500. Después de esto ponemos un poco de agua. Ya con la superficie húmeda utilizamos el bruñidor. Esto nos deja ya un acabado liso, pero si no le ponemos ningún componente, lo que va a pasar es que con el tiempo se le va a caer este acabado, se va a hacer otra vez con fibras y aparte no va a ser impermeable de las orillas. Entonces por eso es que procedemos a poner, en este caso vamos a proceder con la cera de abeja. Lo único que hacemos es frotar un poquito la cera sobre el material. Y después procedemos otra vez a hacer el bruñido. En este tenemos que generar fricción para que la cera se derrita un poco y quede impregnada sobre el borde. De esta manera logramos un borde o un canto muy liso, ya impermeable, y el acabado que deja la cera es un acabado mate. Tiene poco brillo, pero aún así ya es impermeable y pues ya queda, digamos que pulido,
muy liso. Ahora vamos a hacer el cambio al tragacantos de Arrow. Vamos a utilizar los mismos componentes. Solo vamos a cambiar el componente tragacantos. Vamos a agarrar otro tramo de cuero. Listo, procedemos con la lija. Primero la 1000. Luego tomamos la 1500. Luego un poco de agua. Y hacemos un bruñido rápido. Les recuerdo que para poder lograr bruñir así solo con agua y que quede liso, lo que se usa normalmente es el cuero curtido al vegetal, porque el cuero al curtido al cromo es muy complicado bruñirlo. En el curtido al vegetal lo puedes hacer solo con cera. eh, en el curtido al cromo no se recomienda, necesitas forzosamente algún tragacantos para lograr que se pula un poquito mejor. Pero pues el más usado es el curtido vegetal. En este caso, como no tengo aplicador para este tragacantos, porque es solo para hacer la prueba en el video, voy a utilizar un hisopo para colocarlo. Una de las desventajas de este tragacantos es que, a mi parecer, el olor que tiene no es bueno, no me gusta para nada. Eh, por eso es que yo he estado usando el toconole, que tiene un olor mucho más amigable, digamos. Y en este sí tiene un olor que no, en realidad no está muy bien. Lo colocamos, dejamos un momento a que se seque. Y volvemos a bruñir. Listo. De esta manera también con el tragacantos de Arrow se logra un poco más de brillo con la cera de abeja. Aún así, a mi parecer, el tragacantos de Toconole, el compuesto de Toconole, pues es mucho mejor que el de Arrow. Pero pues es un poquito más complicado de conseguir y un poco más caro. Entonces, si no tienen la posibilidad de conseguir el Toconole, pueden trabajar con Arrow. Sigue funcionando. Desventajas, pues el olor, como lo comenté, y que queda un poco menos pulido que el Toconole. Ahora vamos a proceder a poner el toconole. Voy a dejar los compuestos junto con su pedazo de cuero. Con él hacemos el mismo trabajo.
Recuerden suscribirse a mi canal en caso de que les guste el contenido. De esta manera pues pueden seguir viendo los videos que vaya subiendo. Si activan las notificaciones pues les va a llegar una notificación de cada video que vaya subiendo. Ahora procedemos al toconole. Si han visto en los videos anteriores, yo el toconole lo tengo en frascos de este tipo, que tienen como una aguja al final para poder tener un poco más de control al momento de irlo colocando. Lo colocamos, lo distribuimos un poco. Y esperamos un momento a que se seque. Y volvemos a bruñir. Si en algún momento tienen la posibilidad de ustedes también hacer esta prueba con los diferentes compuestos, yo creo que va a ser mucho más sencillo para ustedes notar la diferencia. El toconole al momento que se coloca y empezar a bruñir se siente mucho más liso el borde y mucho más fácil de correr entre él, por lo tanto queda un poco más brilloso y pues queda un acabado un poco más profesional, se podría decir. Aquí les muestro, se ve mucho más brillo en el borde. Ahora voy a volver a colocarlos. Este es el de toconole, este es el de cera de abeja, y este es el de Tragacanthus marca Arrow. Vamos a tomar de uno por uno para ver si podemos hacer que se note la diferencia un poco entre estos dos. Si ven la diferencia un poco más es el mate, el lado de la cera de abeja es un poco más mate. Ahí ya depende del gusto de la persona. El lado de Arrow queda un poco menos liso que la cera de abeja, pero más brilloso. Ahora vamos a tomar Arrow contra toconole. En este sí se ve bastante diferencia. Se ve la pieza de toconole mucho más con más brillo y la pieza con Arrow se ve menos brillosa, y al tacto tiene un tacto mucho más eh, sedoso, se podría decir, el de toconole, y el de Arrow queda un poco más áspero. El procedimiento que usamos fue el mismo, entonces no debería de variar si fueran componentes similares o iguales, y esa es una de las diferencias. Como les comento, aparte del olor, esa es la diferencia entre estos dos componentes. Ahora
vamos a hacer la comparativa entre toconole y cera de abeja. La cera de abeja se ve más color mate y el toconole se ve más brilloso, y pues al tacto los dos son lisos, solo que el toconole queda todavía un poquito más terso. Si en caso de que ustedes no puedan conseguir toconole, para mí la recomendación sería usar la cera de abeja, que es más fácil de conseguir. Solamente se tiene que buscar que sea natural, cera de abeja 100% natural. También lo utilizan en ocasiones con parafina, pero dura un poco menos el efecto de la impermeabilización, de la sellada contra el agua. Entonces por eso recomiendo más la cera de abeja. Espero les haya gustado el video. Les muestro aquí los tres. Los tres se pueden utilizar de manera bien para hacer artículos. Ya sería cuestión de gusto de ustedes. Para mí el toconol es el mejor. Pero pues si ustedes tienen oportunidad de probar los tres, pues sería una buena opción. Muchas gracias por ver este video. Y pues espero se suscriban al canal. Y pues estarlos viendo en los siguientes videos también. Gracias.